Hola, hola limoncitos, bienvenidos a tu podcast Tecito con Limón, aprendamos conversando. Esta semana me parece adecuado traer al programa un tema del cual yo sé que ya han escuchado en diferentes medios de comunicación. Sin embargo, es normal que queden dudas en el aire y que las quieran aclarar, por eso hoy las contrastamos con evidencia científica. Hoy vamos a hablar sobre el cuadro clínico de la infección por coronavirus, el SARS-CoV-2. Hablemos del periodo de incubación. Entiéndase este como el tiempo que transcurre entre el momento que el paciente se contagia hasta que presenta los primeros síntomas. Este es estimado que es entre 2 y 14 días, con una media de 5 días, que tiene leves variaciones según los estudios que consultamos. Ahora, aquí hay algo muy importante y es que aunque el paciente está asintomático, limoncitos, tiene potencialidad de contagio. Hay muchas personas que no creen en esto, incluso algunos supuestos profesionales de la salud han salido a decir que no es posible contagiar una enfermedad la cual no manifiestas. Vean, hay miles de enfermedades bacterianas y virales que usted puede contagiar sin presentar los síntomas. Les traigo un ejemplo entre tantos y es el de la infección por VIH. ¿Cuántos pacientes seropositivos no manifiestan los síntomas y sin embargo han contagiado a muchas personas? Así que en todo momento mantengamos, por favor, las adecuadas medidas de protección. Ahora, en cuanto a los pacientes sintomáticos, lo más común es que presenten un cuadro leve que luego de una adecuada valoración médica se pueda tratar de manera ambulatoria. Sin embargo, habrán señales de alarma que pueden indicar que la enfermedad está progresando al tracto respiratorio inferior y que debemos volver a buscar asistencia médica de inmediato. Y es que en un principio se veía que los más propensos a complicarse eran los pacientes de la tercera edad y los que tenían enfermedades crónicas. Sin embargo, cada vez se reporta más la incidencia de complicaciones en poblaciones más jóvenes y aparentemente sanas antes de contraer la infección. Por ello, recordemos que el COVID no discrimina edad, raza, género, ni si tienes alguna enfermedad previa y puede llegar a complicarse. Así que si todavía no te has infectado de COVID, por favor, mantén las medidas de protección adecuadas. Los síntomas más reportados que vemos en todas partes incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, con otros síntomas a considerar como dolor de cabeza, pérdida parcial o total de gusto y o olfato, dolores musculares, dolor de garganta, congestión nasal, náuseas o vómitos, diarrea y con menor evidencia la producción de esputo, debilidad y el temido distrés respiratorio. Es importante que prestemos atención a señales de alarma como dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho y alteración en el estado de conciencia, porque les recuerdo que debemos buscar asistencia médica de inmediato. Es momento de tocar algunas alteraciones específicas por sistema, las cuales han sido fuente de debate en la comunidad científica y muchas de estas han terminado aceptando como parte del cuadro clínico de COVID o bien parte de sus complicaciones. Sin embargo, otros siguen esperando por evidencia científica más sólida que les respalde. Empecemos por el sistema neurológico. Lo más común aquí es la alteración del gusto y el olfato. Tenemos un estudio multicéntrico que se realizó en 15 hospitales españoles y considera una muestra de 989 pacientes que presentaban el cuadro clínico. De estos, un 52% presentó alteraciones del gusto y un 53% presentó alteraciones del olfato. Estos resultados fueron publicados en las revistas de investigación de alergología e inmunología clínica. Tenemos también un estudio publicado en JAMA que se realizó en Italia, donde se encontraron hallazgos en la resonancia magnética funcional de un paciente con pérdida del olfato. Estos hallazgos fueron en las áreas que están asociadas a la olfacción dentro del cerebro. Estos estudios se les repitieron al paciente una vez había recuperado su olfacción y los hallazgos fueron completamente normales. Tenemos aquí comentarios de la doctora Serena Spudish, investigadora y médico de la Escuela de Medicina de Yale. Ella dice que frecuentemente se ven condiciones neurológicas en pacientes infectados por la COVID-19, pero que se entiende muy poco acerca de estos efectos. Se ve el virus entrando al cerebro y los nervios, o se ve el resultado de una inflamación general o de respuesta inmune. La doctora dice que probablemente es una combinación de ambas. Dice que algunos pacientes infectados con la COVID-19 están presentando de forma primaria síntomas neurológicos. Por ejemplo, un paciente de la tercera edad podría primero desarrollar confusión, incluso antes de la tos o de la dificultad para respirar, y ser positivo para COVID. Otros han tenido severos dolores de cabeza como síntoma inicial, y ella dice entonces que los médicos deben estar pendientes de ello, ya que puede que un paciente que normalmente no tiene dolores de cabeza presente un gran dolor de cabeza y sea ese su síntoma inicial de la infección por COVID.
Aunque no hay evidencia sólida, algunos centros han reportado un incremento en la incidencia de eventos vasculares cerebrales en pacientes con COVID. Ante esto, la doctora Spudish dice que podría ser debido a efecto directo del virus, bien por aumento de la coagulación o por infección de las células endoteliales en el cerebro, o podría ser que el cuadro clínico fue solo el detonador final para pacientes que ya tenían múltiples factores de riesgo para evento vascular cerebral. Algunos de los síntomas neurológicos podrían ser causados por autoinmunidad. Algunos casos han sido reportados de asociación entre el síndrome de Guillain-Barré en pacientes con COVID. Este síndrome es importante recordarles que se caracteriza por la pérdida de inervación muscular producto de la degeneración de los nervios periféricos debido a un evento de autoinmunidad. Es el sistema inmune atacando los propios órganos. No obstante, no ha habido suficiente evidencia como para establecer una clara asociación. Además, en este momento es importante distinguir entre asociación y causalidad, ya que usted puede tener un síndrome asociado a la enfermedad, que significa que lo tiene en el momento en que presenta el cuadro clínico, pero esto no significa que haya causalidad, es decir, que sea el cuadro clínico, en este caso por COVID, lo que le causó ese síndrome o síntoma. Yo estoy seguro que los científicos todos los días siguen esforzándose por explorar estas manifestaciones neurológicas y finalmente aclarar nuestras inquietudes al respecto. Ahora tocaremos lo que son los síntomas dermatológicos. El primer reporte de lesiones cutáneas relacionadas con infección por SARS-CoV-2, publicado por Recalcati y colaboradores, resaltó el hecho de que 18 de 88 pacientes, lo que constituye un 20,4% de la población estudiada, desarrollaban lesiones cutáneas. La manifestación más común fue el exantema maculopapular generalizado, seguido de vesículas similares a las de varicela y también urticaria. La mayoría de estas lesiones aparecen en etapas tempranas del curso de la enfermedad e incluso en algunos pacientes fueron la manifestación inaugural del cuadro clínico, incluso precediendo a la fiebre y otros síntomas más característicos, los cuales ya hemos hablado. Es importante, limoncitos, que consideremos que debido al efecto procoagulador de la infección, también se han reportado lesiones cutáneas de tipo vascular, que incluyen eritema pernio, lívidos reticularis y púrpura necrótica. De hecho, un estudio en España encontró lesiones cutáneas en 375 casos de pacientes sospechosos y confirmados por PCR. Tenían ahí una variación. Estas lesiones incluyeron lesiones necróticas y livedoides, las cuales se observaron en pacientes con un cuadro más severo. Los autores sugirieron que estas manifestaciones cutáneas pueden estar asociadas a enfermedad vascular oclusiva, producto de lo que ya les decía, de la coagulación que se ha demostrado que produce la infección por SARS-CoV-2. Esta inferencia es acorde con los hallazgos de la biopsia de 4 pacientes de 2 hospitales de Nueva York que tenían un rango de edad entre los 40 y los 80 años, en los cuales se encontró una vasculopatía trombogénica inflamatoria que incluyó capilares, vénulas y arteriolas. Ahora hablaremos un poco de manifestaciones gastrointestinales. En Massachusetts, un grupo de egresados de Harvard estudiaron las manifestaciones gastrointestinales asociadas con la infección por SARS-CoV-2 a través de un estudio que incluyó a 318 pacientes positivos para el virus distribuidos en 2 hospitales de atención terciaria y 7 hospitales comunitarios del estado de Massachusetts. Los resultados fueron que el 61,3% de los pacientes presentaron al menos un síntoma gastrointestinal, siendo los 3 más comunes la disminución del apetito, la diarrea y las náuseas. En un análisis de la data también de pacientes de Hong Kong con COVID-19 y un metaanálisis de hallazgos de diferentes publicaciones, se encontró que 17,6% de los pacientes con COVID-19 tenían síntomas gastrointestinales y se les detectó también virus en sus muestras de heces, incluso en heces recolectadas luego de que ya habían sido negativos para las muestras respiratorias. Es importante entonces que los trabajadores de la salud tengan mucha precaución al recolectar muestras de heces o al realizar procedimientos endoscópicos en pacientes con COVID-19, incluso durante su recuperación posterior a que ya han dado negativos a las pruebas por PCR. Para culminar el segmento hablaremos de los síntomas persistentes, los cuales son el foco de una gran cantidad de estudios en este momento, debido a que se han recopilado anécdotas de muchas personas que manifiestan haber tenido una recuperación mucho más larga de lo esperado y de persistir síntomas en ellos a pesar de que ya dan negativo a las pruebas por PCR. Tenemos aquí evidencia que lo soporta. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo en el Hospital Universitario de Rennes, en Francia, que se presentó en las Jornadas Nacionales de Infección 2020 por el Dr. Lucas Armange, quien dijo que ha habido mucha literatura científica publicada en los últimos 6 meses sobre COVID. Se conocen características estructurales, se sabe de su transmisión, cómo se presenta el cuadro y quién tenderá a complicarse o morir,
pero poco se sabe de algunas áreas que siguen en incertidumbre, como por ejemplo, cómo será la recuperación a mediano plazo de los pacientes que presentaron la COVID, y es correcto preguntar si estas personas eventualmente tendrán consecuencias. Es por ello que se tuvo la iniciativa de estudiar la persistencia de los síntomas a las 6 semanas de la infección y tratar de entender mediante la creación de exploraciones complementarias por qué los pacientes seguían siendo sintomáticos. El estudio se llevó a cabo entre marzo y junio de 2020 y a los sujetos se les envió un correo a las 6 semanas de haber presentado su primer síntoma. 240 personas respondieron a la encuesta, la cual tuvo los siguientes resultados. A las 6 semanas, 44% de los pacientes seguían siendo sintomáticos. 2 de cada 10 todavía tenían tos. El 5% tenía dificultad para respirar, incluso en reposo. 1/3 tenía dificultad para respirar posterior a los esfuerzos y el 40% había perdido peso. 17% seguía teniendo dificultades en la olfacción y un 10% seguía con dificultades para el gusto. De las 150 personas que estaban físicamente activas antes de presentar la COVID, solo el 56% había podido reanudar sus actividades. Tenemos otro estudio llevado a cabo entre abril y mayo de 2020, publicado en JAMA, donde 143 pacientes participaron en la evaluación de la atención posaguda de seguimiento. Y ojo, ya arrojaban prueba PCR negativa. Tenían una media de 60,3 días después de la aparición del primer síntoma de la COVID-19 y en el momento de la evaluación solo 12,6% estaban completamente libres de cualquier síntoma. 32% tenía 1 o 2 síntomas y el 55% tenía 3 o más. Ninguno de los pacientes tenía fiebre ni signos o síntomas de enfermedad aguda. Se observó un empeoramiento de la calidad de vida en el 44,1% de los pacientes. La prevalencia más común fue la dificultad para respirar, dolor en las articulaciones y dolor torácico. Abrimos nuestro segmento de Teleo con un relato del ilustre escritor latinoamericano Gabriel García Márquez. El relato se titula La profecía autocumplida y dice así. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos, uno de 17 y una de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a pasar en este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar y en el momento que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te ha puesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla y contesta, es cierto. Pero me he quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o en fin cualquier pariente. Feliz con su peso dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. La familia le pregunta, ¿y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció y con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, véndame una libra de carne. Y en el momento que se la están cortando agrega, mejor véndame 2 porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice, lleve 2 porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. La señora se lleva las 4 libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las 2 de la tarde hace calor como siempre, pero alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, le responden. Tanto calor que en ese pueblo los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora.
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda en nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico como un éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. ¿Qué nos deja este relato del Gabo? Dos reflexiones para mí muy importantes. La primera es que qué fácil es que se esparzan los rumores y las noticias negativas. Qué difícil es que fuera algo positivo lo que se tuviera que esparcir. Y así nos pasa con rumores, con chismes, y empieza a formarse una especie de conocimiento colectivo basado en un presagio, en una suposición o en una mentira. Y la segunda es que este efecto que se conoce como el efecto Pigmalión, el efecto de la profecía autocumplida, nos ha generado mucho daño a lo largo de la historia, nos ha hecho caer en situaciones de pánico, de ansiedad. Por ejemplo, en esta pandemia, que es justificable hasta cierto punto porque realmente es una situación atípica y nos da mucho miedo. Yo te pregunto, Limoncito, ¿qué tal si ponemos esta profecía autocumplida a nuestro favor? ¿Qué tal si empezamos a declarar cosas positivas, si nos empezamos a visualizar como campeones a pesar de las situaciones, si empezamos a trabajar por acciones positivas para nosotros, para nuestra familia, para nuestras comunidades y empezamos con una primera construcción en la mente, la llevamos a lo escrito y la empezamos a hacer realidad en el mundo físico? Yo te propongo eso, que a pesar de todos los efectos negativos que ha tenido la profecía autocumplida en nuestra historia y en nosotros, la tomemos y la usemos a nuestro favor, pues al final nosotros somos los responsables de tomar las situaciones de nuestro presente y de convertirlas en motor que impulse mejores acciones para el futuro. Así que te doy un abrazo muy dulce, medio ácido, y te invito, Limoncito, a que tomemos esta profecía autocumplida para empezar a declarar cosas productivas y cosas poderosas para llevar a cabo en nuestras vidas. Limoncitos, iniciamos nuestro segmento de Actualízate dando nuestra opinión sobre la película de El Practicante, que se trata de un thriller oscuro de ritmo lento, con pocos saltos, pero con un mensaje muy marcado y es escuchar con todos los sentidos esas señales obsesivas y controladoras que tienen a veces nuestras parejas, que a veces cuando estamos enamorados preferimos no notar, pero que ante hechos como el que pasó en la película con el personaje que interpretó Mario Casas, luego de un accidente se profundizan esos rasgos obsesivos y controladores al punto que la víctima de su obsesión, que empezó como su novia, después su exnovia, terminó pasándola bastante mal. La actuación de Mario, excelente, impecable, un personaje bastante trastornado, frío, de esos que uno piensa que solo existen en las películas, y bueno, ojalá fuera así, pero la historia nos ha demostrado que no. La película le damos 7 limones de 10. Realmente la salvó el final y, como ya les dije, la excelente actuación de Mario. No es una película de Oscars, pero sí es bueno como para pasar un rato, si te gustan las películas con suspenso y que son de esa trama así algo oscura. De resto no hay más que decir, pero sí podemos reflexionar algunas cosas a partir de ella, porque es que es imposible no enfrentarse a estos temas tan comunes y empezar a filosofar, a profundizar en ello. Vean, a veces nosotros compartimos tiempo con estas personas que nos dan señales de intentar controlarnos y las pasamos por alto porque queremos normalizar que en el amor todo se vale, pero no todo, porque el amor no limita, el amor libera. Y es importante establecer los acuerdos necesarios en la relación porque no podemos vivir bajo la falsa espera de que el otro en algún momento va a cambiar. No hay garantías de que eso pase. Por ende, agudicemos los sentidos, detectemos con qué podemos vivir y con qué no, antes de dar cualquier salto grande con nuestras parejas. Y bueno, me desvié algo de la película, pero es que se nos abren varios espacios. Miren, también podemos reflexionar sobre estas personas que por motivos de accidente o de enfermedad pierden la independencia. Este choque es bastante difícil de procesar para la mayoría y puede llevar a conductas irritables y en muchos casos a la depresión. Por ende, es importante que si eso llega a pasar alrededor de sus vidas, se activen todas las vías de apoyo posibles para garantizar dos cosas. Una, que haya la mayor comodidad posible para la persona que padece
Y 2, evitar el desgaste físico y emocional de sus cuidadores. Vámonos a otro tema, y es que este domingo se dio la entrega de los premios Emmy, de los cuales les tengo un par de comentarios fugaces. El primero, felicitar a Zendaya, quien se convirtió en la actriz más joven en ganar el premio a la mejor actriz principal en la categoría de drama por su papel en Euphoria. Euphoria fue una serie que nos trajo realidades que algunos consideran muy fuertes como para presentar en pantalla, pero es que no podemos encerrarnos en un cubo de cristal. Eso es lo que está pasando. Nos presenta una historia de una chica que tiene problemas de adicción, y hoy en día muchos jóvenes desarrollan estos cuadros porque buscan en las sustancias las salidas a los problemas que los agobian. Son problemas que para las personas de su entorno se consideran una banalidad, algo sin importancia, pero en el mundo emocional de esos jóvenes eso importa, son reales y deben ser validados. Así que nuevamente felicitamos a Zendaya. Tenemos otros grandes ganadores de la noche, la serie Schitt's Creek, que fue la gran triunfadora del bloque de comedia, primera vez que una serie gana las 7 estatuillas que se dan en esa categoría. Esta serie es de Netflix, a pesar de ello no la tenemos en Netflix Venezuela. Watchmen fue la protagonista dentro de las miniseries y fue la mayor ganadora de la noche, mientras que Succession hizo lo propio en la categoría de drama. Un gran triunfo de nuevo para HBO. De estas no les tenemos comentario porque, bueno, no las hemos visto. No están en Netflix, pero espero yo verlas pronto y traérselas por aquí. Estuve viendo los trailers y se ven bastante buenas. Y para cerrarles con un tema de deportes, vamos a hablar del deporte más bello del mundo, el tenis. Esta semana pasada se jugó el Masters 1000 de Roma, que nos dejó anhelando un encuentro entre los dos mejores del mundo, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Sin embargo, el español cayó en cuartos de final ante el argentino Diego Schwartzman, alias El Peque, que a pesar de haber eliminado a mi jugador favorito, que es Nadal, se merece todos los aplausos por el tremendo torneo que jugó, donde terminó cayendo en la final contra Novak Djokovic, que no lo iba a pelar. A pesar de que las primeras victorias de Djokovic en el torneo no fueron tan contundentes, se lució en los últimos partidos con un tenis que muchos señalan de aburrido, pero que sin duda lo lleva a seguir haciendo historia al superar a Nadal en el número de Masters 1000, siendo el primer jugador en llegar a 36 títulos en esta categoría. Además de ser el jugador de mayor edad en haber alcanzado el título de Roma. Obtuvo su 15ª victoria consecutiva en Masters 1000 y además este fue su título ATP número 81. Grande Nole, de verdad. Nole no es el favorito de los fanáticos, pero honor a quien honor merece, limoncitos. Esperamos ver grandes juegos y actuaciones estelares en Roland Garros, que inicia este próximo fin de semana. Ahora, el Peque Schwartzman, orgullo argentino y del tenis latinoamericano, reconoció que su mayor preocupación de cara a Roland Garros es el primer test de COVID que les realizan, ya que, abro comillas, es lo que más miedo da, porque aquí jugamos con mucha gente, hay gente que te abraza, que te toca, y la verdad los jugadores estamos con pánico. Nosotros desde Tecito con Limón esperamos que todo salga bien para ellos, para que sigan regalándonos su arte a través del deporte. Ay, que Nadal gane Roland Garros, porfa. Y así llegamos al final de este segmento, no sin antes darles las gracias por estar aquí junto a esta comunidad de limoncitos que ya se encuentra en Google Podcast, también en Anchor, Spotify, Radio Public, Breaker y Pocket Casts. Gracias, limoncitos, de verdad que sin ustedes esto no fuera posible. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube Tecito con Limón y en Instagram @Tecito con Limón Podcasts, donde tenemos nuestro hermoso segmento de Entre Tés, entrevistas en vivo con personas que nos inspiran a través de su historia. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, limoncitos, y será hasta el próximo té. Y así llegamos al final de nuestro segmento de Salud Cítrica, dándoles gracias por estar aquí y recordándoles, por favor, poner en práctica todas las medidas preventivas posibles por su bien y por el de los suyos. Además, les invitamos a compartir aquellos temas que a ustedes les gustaría profundizar, de manera que Tecito con Limón sea una ventana donde se eduque y se promueva la salud de sus oyentes.